Vamos a abrir la palabra del Señor en el libro de Hebreos. Libro de Hebreos, antes de Santiago, ahí en el Nuevo Testamento, en el capítulo 9, versículo 1. Vamos a meditar en esta mañana en un precioso mensaje que quiero compartir con ustedes. Hebreos capítulo 9, verso 1. Vamos a leer un par de versículos. Gloria al nombre del Señor. Y lo que quiero compartir esta mañana con ustedes es bajo el título Las bendiciones del culto a Dios. Las bendiciones del culto al Señor. Ahora bien, dice Hebreos 9:1, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro, y por todas partes en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales no se puede ahora hablar en detalle. Y así, dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Padre, háblanos en esta mañana, Señor. Te pido que nos des oídos para oír, nos des una mente entendida para poder recibir esta palabra, y que esta palabra, Señor, penetre a lo más profundo de nuestro corazón. Danos el rema, danos el pan esta mañana, que lo que hoy vamos a recibir nos edifique, nos instruye, Señor, nos fortalezca, y esta palabra traiga madurez a todo tu pueblo. Gracias por la iglesia, Señor, en esta mañana, en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hablar en esta mañana, hermanos, tomen asiento, por favor. Quiero hablar en esta mañana, como hemos leído en el capítulo 9 de Hebreos, capítulo 1, hablarles de por qué hacerle culto a Dios. De por qué hacerle culto a Dios. En cierta ocasión, siendo muy tierno y muy nuevo en el Señor, una de las cosas que me llamaron más la atención cuando conocí al Señor y conocí la iglesia cristiana evangélica fue preguntar, y recuerdo que le pregunté a mi mamá en aquel entonces y le dije, ¿por qué le llaman culto a las reuniones? ¿Por qué le llaman culto? Yo no sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué le llamamos culto a estas reuniones que celebramos en la iglesia. Y de eso es lo que yo quiero hablar en esta mañana, hermano, de la bendición del culto, de la bendición de por qué hacemos lo que hacemos, y de la bendición que tenemos esta mañana de estar celebrando un culto al Señor. Y quiero decirle, hermano, que yo buscaba en la definición de culto en el diccionario bíblico, y me encontré que el culto, hermanos, está relacionado a la adoración. Y la adoración ha sido descrita, hermanos, como honra y adoración que se le rinden a Dios en razón de lo que Él es en sí mismo y de lo que Él es para nosotros. Lo quiero repetir una vez más. Esto es literalmente el diccionario bíblico. ¿Por qué le llamamos culto a esto? Y esa fue la pregunta. Y recuerdo que mi mamá me dijo en aquel entonces, bueno, porque llegamos a la iglesia a alabar y adorar al Señor. No estaba muy lejos la respuesta que ella me había dado. Usted se ha preguntado, ¿por qué le llamamos culto? Porque el culto, hermanos, esto que estamos haciendo nosotros aquí esta mañana, está relacionado con la adoración. Y cuando hablamos de la adoración, tenemos que hablar, como da este concepto el diccionario, la adoración se describe como honra y se describe como la razón de nuestra adoración, de lo que Él es para nosotros y de lo que Él es en sí mismo como Dios. Es decir, estamos aquí en esta mañana presentando nuestro culto al Señor por lo que Él es,
para cada uno de nosotros, hermano. Venimos aquí a este lugar y como yo decía hace un momento, este culto, lo importante no es un espectáculo, lo importante no es la música, lo importante no es el pastor, lo importante no es la cantidad de gente, sino lo importante es que lo que cada uno de nosotros hagamos, hermanos, sea para Él, por lo que Él es y por todo lo que Él hace por cada uno de nosotros. ¿Por qué no le da palmas al Señor? Entonces, cuando hablamos de culto a Dios, hermano, vamos a encontrar que desde el antiguo tiempo, hermanos, Dios le da indicaciones a su pueblo de cómo celebrar un culto al Señor. Desde los tiempos en que Moisés tiene que subir al Sinaí, recuerde que el pueblo está, hermanos, está caminando ya en el desierto. El pueblo de Moisés, sube al monte Sinaí, y allí en el monte Sinaí, hermanos, el Señor le da a Moisés, pues por supuesto le da los mandamientos, pero también le da instrucciones, le revela el tabernáculo, le revela la manera en que Dios quiere que nosotros nos acerquemos a Él y le demos un culto a Él. Es decir, el culto, hermanos, cuando hablamos de celebrar un culto a Dios, no es lo que a mí me guste. Quiero dejar esto bien claro, sino lo que Él quiera y lo que Él pida que nosotros le demos. ¿Cuántos alguna vez hemos escuchado? Es que la alabanza no me gustó ahora. ¿Y por qué no le gustó? Es que no tocaron las que a mí me gustan, pastor. Es que déjeme decirle que el culto no es para usted, sino que el culto es para Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? Amén, porque no es para nosotros. Dios le habla a Moisés en el Sinaí y le da instrucciones y le da ordenanzas de cómo el hombre tiene que acercarse a Dios y presentarle culto. Y ya vamos a ver todo esto. Pero ¿por qué es necesario celebrar un culto? ¿Y por qué es necesario, hermanos, que se realice un culto? ¿Por qué es necesario? ¿Dios necesita nuestra alabanza? No necesariamente, hermano. Él tiene ángeles, millares y millones de ángeles que día y noche cantan y dan alabanza y gloria al Señor. Ángeles, hermano, que son fieles, que son rectos, que son apartados, que están santificados para Él. Pero ¿qué necesita Dios de nosotros, hermano? La pregunta será, ¿necesita Dios algo de nosotros? La respuesta es no, hermano, pero a la misma vez sí. Y ya le voy a explicar por qué. No, hermano, Dios no necesita de nosotros, pero Él sí necesita de nosotros, en el sentido que Él nos creó a cada uno de nosotros con un propósito. Y ese propósito por el cual Dios nos creó, hermano, en ese propósito está implícito que su pueblo le adore y le alabe. La palabra del Señor nos dice: este pueblo he creado para mi gloria, mi honra y mi alabanza. Tú tienes que entender, hermano, que el propósito principal de nuestra vida cristiana es presentar un culto día con día al Señor. ¿De qué manera, hermanos? En nuestra obediencia, en nuestro estilo de vida, en nuestra adoración, en nuestra gratitud, en nuestras ofrendas y en todo lo que nosotros vamos a hacer para Dios. Es decir, que todo lo que en nuestra vida hagamos, sea todo, hermanos, escúchame bien esto, para glorificar el nombre del Señor. Si tú y yo hacemos algo para Dios, pero no lo glorifica, entonces ahí estamos fallando, hermano. Porque todo lo que hagamos, dice la palabra, hacedlo como para el Señor. Si tú vas a ayudar a alguien, si tú vas a hacer algo, tienes que hacerlo para Dios. ¿Me están entendiendo esto, hermano? ¿Por qué? Porque algunos lo hacemos para nosotros, o para que nos vean, o por el aplauso, pero lo que hagamos tenemos que hacerlo para Dios. En el Sinaí, vuelvo y repito, Dios da instrucciones a Moisés y le revela a Moisés lo que tiene que hacer en el tabernáculo. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios le va a enseñar a Moisés, y Moisés le va a tener que enseñar al pueblo la bendición que hay para llegar a su presencia. Quiero que se vaya, por favor, al libro de Romanos. Váyase al libro de Romanos y quiero que me busque esto, por favor. Al libro de Romanos, capítulo 3, verso 23.
capítulo 3, verso 23. ¿Por qué debemos nosotros celebrar culto a Dios? Ya lo tiene, Romanos 3:23. Dice la palabra del Señor. Subraya esto ahí en su Biblia, y esto es uno de los versículos que nosotros compartimos mucho en el evangelismo. Y dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 3, verso 23. Por cuanto todos pecaron, ¿qué dice ahí, hermanos? Fuimos destituidos de la gloria del Señor. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos. Otra de las versiones de la Nueva Traducción Viviente dice: por cuanto todos pecamos, no pudimos alcanzar la gloria de Dios. Óigame bien esto, por favor. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria del Señor. La Nueva Traducción Viviente dice: por cuanto todos pecaron, no pudieron o no pudimos alcanzar la gloria de Dios. ¿Qué hacemos a través del culto a Dios? Tratar de alcanzar la gloria de Dios. ¿Por qué bendición tan grande tiene el culto esta mañana? ¿Qué bendición tiene que tú estés aquí esta mañana y hayas venido a la iglesia? Porque tú y yo vamos a acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para alcanzar su gloria. El culto, Dios le da instrucciones a Moisés tan claras desde el monte Sinaí, con el propósito de que lo que un día se rompió a través del pecado de Adán y Eva. ¿Cuántos hemos leído la Biblia y sabemos que Adán y Eva hablaban cara a cara con Dios? ¿Amén o no amén, hermano? Por las tardes descendía el Señor y hablaba cara a cara con Adán y Eva. Pero vino el pecado y rompió esa relación, esa gloria cercana que tenía el hombre con Dios, y separó. ¿Y qué pasó, hermanos? El hombre, Adán y Eva, fueron expulsados de la gloria de Dios. Fueron expulsados. ¿Qué es lo que hace el Señor, hermano? Cuando estamos sin Cristo, nosotros no tenemos una relación con Dios. ¿Qué pasó en el Edén, hermano? Cuando Adán y Eva cometieron el pecado, se separaron de Dios, hermano. La relación que había se rompe. ¿Qué quiere hacer Dios a través de los tiempos, hermano? Desde los tiempos antiguos, hermano, restablecer esa relación. ¿Y cómo se restablece esa relación del hombre con Dios? A través del culto. ¿Para qué nos ayuda el culto? ¿Para qué nos sirve el culto? ¿Qué bendición trae el culto en nuestra vida? Que el culto nos ayuda a acercarnos a esa gloria que un día el hombre tuvo con Dios. ¿Me estás entendiendo esta mañana, hermano? ¿Qué es lo que hace el culto? Nos revela, hermanos, en el culto entendemos que podemos acercarnos a Dios. ¿De qué manera? A través de lo que Dios pidió en el tiempo antiguo. ¿Qué instrucciones le dio el Señor a Moisés? Le dijo: constrúyete un tabernáculo. Y en este tabernáculo yo les voy a enseñar cómo ustedes me tienen que celebrar un culto a mí. ¿Cuál es el culto perfecto, hermano, para Dios? El Señor se lo dio a Moisés. Y primero le da todas las instrucciones e indicaciones del tabernáculo, y ponen los atrios, el lugar santo y luego el lugar santísimo. ¿Cómo tiene que celebrarse un culto? Voy a resumir algunos por el tiempo, pero hay algunos aspectos que son importantes para que tu culto a Dios sea de bendición. ¿Me estás oyendo, hermano? ¿Qué hace el culto? Vuelvo y repito. El culto nos ayuda a acceder y alcanzar lo que un día se rompió desde el pecado. Eso es lo que nos ayuda el culto. Hemos estado lejos de Dios toda la semana. Alguien ni se acordó de Dios, vivió en su vida pecaminosa, pero está sentado aquí hoy y dice: yo necesito a Dios, quiero acercarme a Dios. Y por eso vino a la iglesia, para acercarse a Dios. El tabernáculo era un punto de encuentro entre Dios y el hombre. Tú has venido esta mañana a la iglesia, a la casa del Señor, a celebrar un culto para tener un momento de encuentro con Dios. ¿Por qué es tan importante hacer el culto como Dios quiere? Porque si lo hacemos como Dios se lo instruyó a Moisés, y como lo leemos en Hebreos 9:1,
tu culto a Dios cada vez que vengas se va a convertir en una bendición. Voy a resumir por cuestiones del tiempo, pero lo primero que tenía que hacer el pueblo y la primera instrucción que tenía que hacer, que dio Moisés al pueblo, era que el pueblo tenía que presentar una ofrenda de sacrificio. Una ofrenda de sacrificio. ¿Cómo era esta ofrenda, hermanos? En aquel tiempo había un altar. Era el altar de bronce, que era ese altar de sacrificios donde se ponían los sacrificios que el pueblo llevaba, escucha bien esto, voluntariamente al Señor. Es decir, el pueblo tenía que presentarse para celebrar el culto a Dios, para acercarse, para alcanzar la gloria, para alcanzar el perdón de Dios. Tenían que presentar una ofrenda. Y esa ofrenda la presentaban delante del sacerdote, la ponía el sacerdote en el altar, la prendían y se consumía. No era cualquier ofrenda, por supuesto, tenía que ser lo mejor de lo mejor. Por eso cuando hablamos, escucha bien esto, de presentar y de darle algo a Dios, tiene que ser lo mejor. ¿Me están oyendo, hermanos? Dígame un fuerte amén. A Dios no le des lo que tú no quieres. Al Señor no le presentes lo que tú lo tomas como sobras. Al Señor se le tenía que presentar lo mejor, porque si ese sacrificio que se presentaba no era perfecto, es decir, en su naturaleza, si presentaban un cordero, tú no le podías presentar el cordero o la oveja más seca al Señor. Le voy a dar esta patoja al Señor, esta me salió mal, enferma desde nacimiento, la voy a ir a ofrecer al Señor. No era bien recibida, hermano. Ve, este me salió más chiquito que los otros, este chiquito le voy a dar y me voy a quedar para mí el gordo. No, hermano, no era así. Al Señor se le tenía que presentar lo mejor de lo mejor. Es decir, cuando vengas aquí a la casa del Señor, presenta tu mejor ofrenda, presenta tu mejor adoración, presenta tu mejor disposición. ¿Me estás oyendo? No podemos venir al Señor, ay, es de mala gana estoy aquí. No, hermano. No. Hay una bendición en el culto cuando tú te presentas. Yo me alegré, dijo el salmista, con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Yo me gozo, hermano, de estar aquí en la casa del Señor. Prefiero estar 1000 veces aquí, hermano, que en cualquier otro lugar. Yo no sé tú, hermano, pero yo me gozo de estar delante de la presencia del Señor. De ahí dice la palabra, voy saltando, pero ahí tenían que, después de presentado el sacrificio, tenían que ir al lavacro de bronce, hermano. Un lavamano, por así decirlo, donde se metían las manos y se lavaban. Algo bien curioso, hermanos, es que el lavacro era de bronce. Y ustedes saben que en el tiempo antiguo, los que no sabían, en el tiempo antiguo no habían espejos. Los espejos que habían donde la gente se miraba era el bronce pulido. Es decir, mire qué interesante, no habían los espejos de pared que nosotros tenemos y nos vemos bien. ¿Cómo la gente podía tener referencia a sí misma? A través del bronce. Pulían el bronce en su totalidad y el bronce daba el reflejo de lo que uno era. Cuando el pueblo entraba para celebrar culto a Dios, según la instrucción y las ordenanzas que el Señor le dio a Moisés, el pueblo tenía que irse a lavar, y mientras estaban lavando podían ver en el rostro del bronce pulido, del lavacro, su reflejo. ¿Qué significa esto? Que cuando venimos delante del Señor tenemos que ver el reflejo de nosotros, cómo estamos delante de Él. Y si te estás viendo que estás todo sucio, pues síguete lavando más. Y si estás viendo que tu vida no es del agrado del Señor por causa del pecado, pues lávate más. Cuando la palabra de Dios te está confrontando y venimos a la iglesia y la palabra de Dios nos confronta y no nos gusta, es que te estás viendo en el espejo de tu pecado, de nuestra imperfección. Cuando nos estamos viendo cuán sucios, perdón la expresión, cuán desgraciados somos con nosotros mismos, hermanos. Si es que algunos llevamos una vida de desgracia, una vida ruina. Pero ahí nos estamos viendo en el espejo. Los adúlteros no heredarán el reino de Dios.
Algunos no se quieren ver la cara, ¿verdad? Los pecadores. Yo no sé en qué espejo nos estamos viendo en esta mañana, hermano, pero el lavacro nos está enseñando algo. ¿Cuál es la bendición del culto, hermano? Es que el culto tiene como finalidad y como meta acercarnos a Dios. Porque, mire, ¿usted alguna vez se ha preguntado por qué hay tantas religiones en el mundo? Hay tantas religiones en el mundo porque el hombre inherentemente, desde que nace, tiene esa necesidad de conectarse y alcanzar algo divino. Todo, hermano. Desde que nacemos inherentemente tenemos esa sed de conectar con algo divino. Y por eso es que hay muchas religiones. Por eso es que hay muchas, hermano, maneras de buscar a Dios. Pero la Biblia nos da la manera exacta, que la única manera de alcanzar a Dios es a través del sacrificio de su Hijo. Por eso es que dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. El único camino al Padre, el único camino a la vida eterna es recibir el sacrificio de Jesús en tu vida. Por eso es que desde el tiempo antiguo Caín y Abel presentaban altares. ¿Saben por qué presentaban altares? Porque mientras el ser humano va reconociendo la necesidad de la necesidad de conectarse con lo divino, en esa misma manera en que tiene esa necesidad, va dando y teniendo conciencia de la culpabilidad en sí mismo. La culpabilidad. A manera que vamos teniendo la necesidad de lo divino, también van haciendo la conciencia de la culpabilidad. ¿Cuál es la bendición del culto, pastor? Que venimos culpables a sentarnos a esta silla. Pero cuando nos encontramos con Dios en su culto, recibimos perdón. Por eso es que Caín y Abel se pelearon por quién presentaba lo mejor y una ofrenda agradable, porque entre más agradable era la ofrenda, menos culpabilidad iba a haber. Eso es lo que se creía y lo que era. Por eso es que quien había pecado más presentaba más muestra de agradecimiento a través de lo que presentaba en su ofrenda. Por la culpabilidad. Quiero decirte esta mañana que probablemente la culpabilidad te trajo aquí hoy. Porque tú dices: ya no puedo seguir así en esta vida que llevo. Ya no puedo seguir lejos de Dios. Ya no puedo estar lejos caminando de Dios, viviendo en este pecado. Ya no puedo. Y la culpabilidad te trajo aquí. Y hoy has venido y te estás preguntando: ¿cómo me acerco a Dios? Pues te estoy enseñando esta mañana cómo se tiene que celebrar un culto a Dios. Dale lo mejor. Presenta. Y luego dice que entraban, hermanos, y por supuesto ahí estaban los panes de la preposición. Y todo esto tiene un simbolismo y un significado. El pan que es Cristo. Hermanos, el velo, todo. Y poco a poco, hermanos, se iba ingresando. Y en aquel tiempo el sacerdote solo podía entrar una vez al año para pedir perdón por todos los pecados de todo el pueblo. Y esto no era un perdón absoluto, era simplemente un encubrimiento, por así decirlo. Cada año el sacerdote tenía que entrar continuamente para pedir perdón por los pecados de todo el pueblo de Israel. ¿Cuál es la bendición del culto hoy en día, hermano? Que ya no hay velo. Todos tenemos acceso al lugar santísimo y tú puedes entrar a la presencia del Señor, postrarte delante de Él, pedirle perdón y ponerte a cuentas con el Señor. ¿Cuál es la bendición del culto? Que cuando le celebramos el culto a Dios,
alcanzamos aquella gloria de la cual un día fuimos despojados. Y cuando hablo de la gloria de Dios, hermano, yo no puedo dejar de decir esto: la gloria de Dios implica bienestar, prosperidad, salud, bendición. Los hombres presentaban sus sacrificios, presentaban su culto a su manera para alcanzar la bendición de Dios. ¿Cuál es una de las bendiciones más grandes que estás alcanzando esta mañana por estar en el culto, en la casa del Señor? Es que vas a alcanzar su gloria, y con su gloria vas a alcanzar el favor de Dios sobre tu vida. Vas a alcanzar la prosperidad, vas a alcanzar la salud, vas a alcanzar la protección, vas a alcanzar que Dios te dé paz. Venimos a este lugar a celebrar el culto. El sacerdote en el antiguo pacto solo entraba una vez. Qué lindo es que nosotros, como dice Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de Dios para alcanzar ese oportuno socorro. Tú veniste pecador esta mañana. Venimos alejados de Dios, hermano. Hoy tú te puedes acercar a través del culto. Puedes alcanzar el perdón. Podemos alcanzar salvación. Podemos alcanzar plenitud de vida. Podemos alcanzar paz. El propósito principal del culto, ¿y cuál es una de las bendiciones más grandes del culto? Es que alcancemos su gloria, de la cual un día fuimos despojados. El hombre perdió la gloria. ¿Y por qué dice esto, pastor? Porque cuando Dios nos creó, hermanos, la Biblia dice que Él nos hizo a imagen y a su semejanza. El propósito de Dios desde que nos creó, desde que creó al hombre, fue hacerlo a su imagen y a su semejanza. ¿Con qué propósito? Para vivir eternamente con Él. ¿Qué perdimos cuando pecamos? Perdimos esa gloria. Nadie puede ser salvo. No hay salvo ni aun uno, no hay justo ni aun uno. Es decir, el propósito. ¿Cuál es la bendición que yo encuentro al celebrar un culto a Dios? Que lo que un día perdimos a través del pecado, en el culto a Dios podemos acercar el propósito original, la vida eterna. Dios nos creó para vivir eternamente con Él. Nos creó, pero ese propósito se perdió. Pero ahora, a través del culto, yo puedo acercarme a Dios y recibir y tomar lo que un día tenía: la vida eterna, el propósito original. Soy salvo. Por eso es que la salvación no la da una iglesia. La salvación no la da una denominación. La salvación, escucha bien esto, no la da una doctrina. La salvación la da en ese momento que a través del culto venimos y nos acercamos a Dios y alcanzamos su gloria. Lo que antes era imposible para los hombres, ahora es posible para Dios. La bendición más grande del culto es que venía culpable, pero ahora me voy perdonado. La bendición del culto es que era un asesino, un ladrón, alguien despreciable, pero en Cristo aquel ladrón encontró misericordia y salvación. ¿Cuál es la bendición del culto? La relación. Volver a caminar con Dios
como lo hacía Adán y Eva. Por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecamos, dejamos de alcanzar su gloria. ¿Cuántos quieren caminar de ahora en adelante viviendo en la gloria de Dios? ¿Cómo, pastor? Con tu culto, con tu culto, con tu relación. Por eso es que el culto, hermano, tú no debes de perderlo. Mejor deja de ir al trabajo y que te descuenten, pero no dejes de venir al culto. ¿Sabe por qué? Porque vas a dejar de alcanzar la gloria de Dios, que eso es peor. Es peor dejar de alcanzar la gloria de Dios. Porque con la gloria de Dios yo tengo todo y tengo más. Aleluya. Con el culto, la relación perdida del Edén la recuperamos. Con el culto creamos un nuevo tabernáculo. Ya no con velos, sino con un acceso libre para adorar al Señor. Hermano, iglesia amada, que nuestros cultos de ahora en adelante den un giro, escucha bien esto, de 180 grados. Que nuestros cultos ya no vuelvan a ser los mismos. Porque cuando la iglesia entiende que el culto es para alcanzar la gloria de Dios, yo voy a cantar diferente, yo voy a sembrar diferente, yo voy a gritar y aplaudir diferente, yo me gozaré diferente cada vez que ponga un pie en la casa del Señor. Vamos a darle vuelta. Aburrido el culto. Pues sí, estuvo aburrido. ¿Sabes por qué estuvo aburrido? Porque lo hicimos para nosotros. Pero cuando lo hacemos entendiendo que todo es para Él. Voy a terminar con esto porque se me fue el tiempo. Recién pasándonos aquí a este lugar, acabamos de tener la dedicación del templo. Dedicamos el templo hace 5 años atrás. Ya tenemos 6 años de estar aquí, desde que dedicamos el templo. Como una semana después recibo la visita de alguien y me dice: pastor, quiero ponerle una visión que el Señor me dio el día que dedicamos el templo. El día que dedicamos el templo, hermanos, los que pudieron estar aquí, que fueron parte de ese momento, habíamos quizás más de 1000 personas ese día. La gloria del Señor descendió, tuvimos un acto precioso, hermanos, un tiempo glorioso esa noche. Y esa persona estuvo aquí, vino una semana después y me dice: quiero ponerle una visión que el Señor me dio. Y yo le digo: cuénteme. Pastor, yo miraba la iglesia, miraba la carretera y miraba una trabazón, me decía. Miraba una trabazón. Y yo, cuando vi esa trabazón, me pregunté: ¿de qué es esta trabazón? No es la que se hace para entrar a nuevo, hermano. No, nada que ver de eso. ¿De qué es esta trabazón? Me dijo, se preguntaba ella al Señor. Y el Señor le dijo: mira bien, le dijo. Y miraba que esa trabazón, pero al lado de la trabazón miraba una fila de gente, como que era el Mr. Donut del 2x1, hermano. Y todavía ella se quedó: ¿y qué es esto? ¿Por qué tanta trabazón y tanto alboroto? ¿Y por qué toda esta gente? Y el Señor dice que le dijo: mira bien. Y en la visión ella comenzó a ver, y dice que esa fila de carros, esa trabazón y ese murmullo de gente que caminaba y que hacía fila, era esperando la entrada a los cultos de la iglesia.
Y me dice: pastor, la gente estaba tan desesperada que golpeaban los portones. Estos portones. ¡Abran ya!, decían. ¡Abran! Golpeando los portones como diciendo: ¿a qué horas comienza el culto? Queremos adorar al Señor. Miren toda la gente, hermano. Cuando me contaba esto, yo me quedé frisado y de gloria a Dios. Yo voy a ver eso un día, y lo voy a ver cuando usted y yo entendamos que hay una gran bendición en el culto. Cuando entendamos que la gente allá afuera necesita conocer a Jesús, el Salvador, el camino, la verdad y la vida. Cuando lo entendamos, esa visión se va a cumplir, iglesia. Esa palabra se va a cumplir, porque vamos a haber alcanzado la gloria de Dios. Y el perdido, el pecador, el que está sin relación, sin comunión y sin gloria, cuando entre a este lugar y celebre el culto, alcanzará lo que un día perdió: el perdón de sus pecados. Dale palmas al Señor. Dele palmas fuertes al Señor. Póngase de pie un momento. Cantamos una alabanza al Señor. Levante sus manos. No tengo mucho tiempo, pero levante sus manos al Señor. Cantemos un momentito al Señor. Cerca de ti yo quiero estar. Adórale, adórale. Escuchar tu voz Y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Adórale, adórale. Yo quiero vivir solo en tu voluntad. Jesús, eres mi buen Pastor, díselo. Tú conoces mi camino. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios, me rindo. Jesús, Jesús. Este es mi culto. Este es mi culto, Señor. Este es mi culto. No daré gloria ni alabanza a nadie más. Jesús, puedo confiar en ti. Oh, mi Dios. Alcanza la gloria de Dios. Yo te invito a que alcances la gloria de Dios. Alcánzala. Alcanza. Alcanza la gloria de Dios. Acércate a la gloria de Dios. Tú conoces. Hoy me lavo en la fuente de bronce. Hoy me purifico. Hoy me santifico. ¿Con qué vendré y me presentaré delante del Señor? Oh, mi Dios, me rindo. Oh, mi Dios, Me rindo. ¿cuántos están alcanzando la gloria de Dios? Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos delante del Padre. Solo dile esta mañana, antes de terminar este tiempo: Señor, perdona mis pecados. Me pongo a cuentas contigo hoy. He pecado contra el cielo y contra ti, pero hoy, al oír tu palabra, vengo delante de ti, me acerco a pedirte perdón. Lávame, sálvame, creo en tu sacrificio. Dame tu paz, quita la culpa, quita el peso del pecado. Quiero acercarme al propósito por el cual un día me creaste, Señor. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Amén, amén.